Estamos en la serie La predicación del siervo de Dios. Hemos estudiado cómo el Señor andaba por toda la región del norte de Israel, en Galilea, ¿recuerdan? Y Él hizo desde ahí como que su centro de operaciones, de Betsaida, de ahí eran muchos de los discípulos, y de ahí el Señor cruzaba de un lado al otro sobre las riberas del lago de Genesaret, lo mismo que es el lago de Galilea, y anduvo predicando el mensaje del Señor. Hoy vamos a ver un tiempo donde el Señor sale nuevamente de las fronteras de Israel. Y vamos a leer este pasaje. Marcos 8:1 dice: en aquellos días, como había una gran multitud, no tenían qué comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, tomó los 7 panes y, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían además unos pocos pececillos. Los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000, y luego los despidió. Entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Estamos nuevamente ante un pasaje, pareciera, por lo que leímos, que fuera como la lección que tuvimos hace como 3 o 4 semanas de la alimentación de los 5,000. Pero esta vez hay grandes diferencias entre el primer relato y el segundo, pero también tenemos algunas similitudes. Para empezar, esta alimentación de los 4,000 tiene que ver con el pueblo no creyente. Jesús estaba en el lado de la ribera oriental, es decir, estaba en la zona de Decápolis. Vamos a irnos nuevamente al mapa. Quiero que lo veamos. Ahí tenemos en la parte de abajo el lago, pero quiero que vean al lado izquierdo, hay como una línea que recorre el mapa, llega hasta 2 ciudades, una es Tiro y otra es Sidón. Tiro y Sidón son bastante conocidos desde la antigüedad. De hecho, no sé si recuerdan que en esa ciudad de Tiro, hacía muchos siglos atrás, para la época de David, había un rey que se llamaba Hiram, no sé si lo recuerdan. Hiram le había suministrado madera en gran cantidad, madera fina de cedro, para edificar la casa de David. Y luego a su hijo Salomón hizo exactamente lo mismo, le mandó madera de cedro para que se edificara el primer templo, el templo de Salomón. Entonces, de ahí venía esa madera. Un dato interesante: esta región hoy en día, en la actualidad, es lo que conocemos como el país del Líbano. ¿Han escuchado todos del Líbano? Okay. El Líbano es una región muy próspera, de muchos recursos naturales. Y hermanos y hermanas, hoy en día el Líbano como nación está sumida en una gran crisis económica. Ya casi ni el evangelio logra penetrar ahí. Bueno, ellos tienen ahora una herencia musulmana. Desde ahí se aprovecha para atacar al Estado de Israel. Y un dato curioso: la bandera del Líbano, cuya capital está un poco más arriba, pero Jesús fue hasta Tiro y subió aún más. Yo estuve haciendo unos cálculos, ese viaje es casi que en línea recta,
de subida son más de 120 kilómetros. Tiene que haber sido mucho más por los senderos, ¿verdad? Y no habían carreteras en esa época. Bueno, pues habían algunas, sí, pero no tan rápidas como las que tenemos hoy en día. La bandera del estado de Líbano tiene un cedro verde pintado en el puro centro de la bandera. Casi que eso nos recuerda a de dónde se agarró la madera fina con la que se edificó. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque estamos viendo la compasión de nuestro Señor Jesucristo al viajar tan de lejos. Él salió del territorio de la casa de Israel y se fue a los gentiles a predicarles. Cuando él llegó a Tiro y a Sidón, hay algunas historias bastante interesantes. Hoy por tiempo en la escuela dominical no podemos verlas, pero luego cuando él descendió, pasó por el lado de Cesarea de Filipo y luego bajó al lado derecho por el margen, pareciera que es como moradito, ¿verdad? Esa es una posible ruta en la que él regresó hasta la zona del lago de Betsaida, y por ahí ya el Señor lo seguían miles de personas no judías. Estamos hablando que toda la gente que estaba ahí eran gentiles. Ya estudiamos la palabra gentil, ¿verdad? Que significa de otro pueblo, es decir, que no es judío en el contexto bíblico. Eso es lo que significa la palabra gentiles. Entonces vamos a ver algunas diferencias. Primero, el Señor había alimentado en el margen de la ribera occidental, cerca de un lugar desierto, ¿se acuerda? Que habíamos visto en la última lección, a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Y cuántos panes habían? ¿Recuerdan la lección? 5. ¿Y cuántos peces? 2. Que en el relato de Juan vimos que un niño los traía, ¿se acuerdan? Traía. Ok, pues en este relato habían, ¿cuántos panes? Acabamos de leerlo, 7 panes y unos cuantos pececillos, no sabemos, ¿verdad? En el primero habían 5,000 y en la segunda eran 4,000, igual sin contar mujeres ni los niños. También hay algunas diferencias. La más importante, creo yo, es que la primera se le dio a la casa de Israel, esta le dio de comer y las sanidades y la enseñanza a los que no eran de la casa de Israel. Estaba en la zona de Decápolis. ¿Se acuerdan aquella zona de las 10 ciudades? Decápolis, que inclusive vimos que más abajito, en la parte del margen inferior del mapa donde estaba Decápolis, ahí estaba Gadara. También vimos la lección cuando él visitó al endemoniado que estaba en Gadara, ¿recuerdan? Bueno, pues el Señor regresó por esa zona y estaba ahí, y dice la palabra, aquí vamos a ir al relato ahora de Mateo. Vamos a pasarnos un momentito, por favor, al pasaje paralelo, Mateo 15, 29. Entonces ya sabemos que el Señor venía de un largo trayecto, venía de un largo camino, y de toda la gente que lo seguía, ya habían 3 días que estaban con el Señor, miles de personas. Esa es otra diferencia. En la primera oportunidad habían estado con el Señor Jesús un día, pero ya aquí dice la Biblia que ya tenían 3 días de estar acompañando al Señor. Y entonces dice en el 29, vamos a volver a leer el relato. Pasó Jesús de allí y fue junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban, los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Note que dice el Dios de Israel, porque no era el Dios de ellos. Ellos tenían otra cultura a la que ellos, casi que la cultura helenística de los griegos y los romanos. Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión. También lo había dicho en la primera vez. El Señor como que le daba ese sentimiento, ¿verdad? En su ser interno, decía: tengo compasión. En la primera oportunidad les decía, porque parecían como ovejas que no tenían pastor. Bueno, pues aquí el Señor vuelve a tener esa actitud de compasión, y entonces les dice: ya tienen 3 días de estar conmigo, no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen
en el camino. Aquí hay un dato interesante. Yo me imagino que el Señor en su ministerio, a Él no solo lo seguían las personas que buscaban de su palabra, otros porque estaban enfermos, otros de un buen corazón querían realmente aprender el reino de Dios, pero también con ellos habían fariseos y habían otros que lo adversaban, que siempre estaban buscando ocasión para señalarlo. Hemos visto en todas las lecciones anteriores cómo ellos estaban para acusar a los discípulos, buscar ocasión para tentar al Señor mismo. Y en esta ocasión también se presentó, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces los discípulos dijeron: ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿Usted escuchó de nuevo esa pregunta? ¿No les parece eso como una reiteración? O sea, esto ocurrió tiempo después de los 5,000. O sea, yo cuando leí esto, uno dice, de verdad que cuesta un poco, pues no pensar un poco mal, ¿verdad? De los discípulos que estaban con el Señor Jesús. Porque le hicieron exactamente la misma pregunta que le hicieron cuando le dio de comer a los de la casa de Israel. Le dijo: ¿quién y de dónde en este lugar desierto? También habíamos aprendido que no era un desierto, ¿verdad?, como esas dunas de arena, no, era un lugar deshabitado. Cuando decía desierto es que no había una ciudad, aldeas donde fueran a buscar pan o poder tener un lugar donde dormir. No, era un lugar bastante amplio y deshabitado. Y el Señor, ¿qué creen? ¿Se dobló las mangas y los cacheteó todos? No, qué gran amor del Señor, ¿verdad? Yo me imagino que cuando ellos le volvieron a decir eso, era como: respire hondo, cuente hasta 5. No, y el Señor con gran amor llega y les dice: ¿cuántos panes tienen? ¿Se acuerda que la primera vez también les preguntó? Porque Él quería realmente hacerles ver que Él era Dios, que todas las señales que Él estaba haciendo, ¿verdad?, aprovechaban lo que tenían a la mano. Y esta vez ellos le dijeron: bueno, son 7 y hay algunos peces. Entonces hizo exactamente lo mismo, mandó a recostar a toda esa gran multitud, en esta oportunidad más de 4,000 hombres, mujeres y niños. Tomó los 7 panes, dio gracias, exactamente lo mismo que hizo en la primera oportunidad. Dice en el primer pasaje que Él volvió a ver al cielo y dio gracias a Dios. Y después de eso se los dio a los discípulos, y los discípulos se lo daban a la gente. Note algo muy importante. Yo no sé, porque la Biblia no lo describe así, de esa manera, pero sí nos dice que la multiplicación de los panes y los peces fue en presencia de ¿quiénes? Los discípulos. Porque el Señor agarró lo que tenía, lo fue multiplicando y multiplicando, ¿verdad? Para 50, luego para 100, luego para 500, luego para 1,000, y ahí fue hasta llegar a esos miles de personas. Y los discípulos eran los que agarraban ya esa gran multiplicación, que eran canastas de todas esas, y se la llevaban ¿a quién? Al pueblo que estaba recostado. Yo pienso, porque el Señor así quedó escrito en el Evangelio, fueron a recostarse. Yo me imagino que ellos estaban a cierta distancia donde estaba el Señor Jesús, porque dice que los recostó y los dejó en grupos sentados por allá, y eran los discípulos los que agarraban la comida y la llevaban a donde estaban ellos sentados. Los discípulos pudieron ver de primera mano, siendo testigos de esa señal tan grande, de poder ver que 7 panes se convierten en 14, 14 panes se convierten en 28, y así sucesivamente. Es algo extraordinario, ¿no le parece, iglesia? Es algo extraordinario. No lo podemos siquiera a veces pensar así, verlo materializarse de la nada. Y los discípulos vieron eso. Por eso es que la lección de hoy tiene que ver con el dolor del Señor Jesucristo. Porque ante este cuadro el Señor tuvo un gran dolor en su interior. Yo quiero que busquen por favor en el objetivo que está en las hojitas que le di. Dice: los corazones endurecidos ofenden al Salvador. Él esperaba que sus discípulos crecieran en la fe y el entendimiento de su palabra y su propósito, y espera lo mismo de sus seguidores hoy en día.
Yo no sé qué pudo haber sentido interiormente el Señor. La Biblia dice que Él sí se entristeció. Tuvo como se apesadumbró, podría ser la palabra, ante ver que los discípulos nuevamente, ellos en una actitud, después de haber visto la transformación de los 5,000 que alimentó de la casa de Israel, le vuelven a hacer la misma pregunta. Y hermanos, es que no fue ni años después, estamos hablando que fueron semanas, meses, a lo sumo, después. Hoy en día podemos aplicar para nuestra vida, que por eso no podemos ser un poco duros con los discípulos también. De alguna manera, pues sí, es censurable lo que leemos ahí con ellos. Pero ¿cuántas veces nosotros, iglesia, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas una y otra vez? Hemos visto cosas que decíamos, no, pero ¿cómo es posible? Yo no me imaginaba que fuera a suceder eso. Es que yo no lo esperaba, pero viene Dios, actúa en medio de una situación bien difícil para nosotros, casi que imposible, casi que nosotros en una actitud derrotada. Y el Señor les dice, aquí estoy, yo soy el mismo ayer, yo soy el mismo hoy y seguiré siendo el mismo por los siglos de los siglos. Así que podemos entender que sí, a veces nos debilitamos, a veces dudamos de que Dios puede hacer una gran obra en nuestra vida. Pero ¿por qué si Dios hizo una gran obra? ¿Por qué si el Señor hace 10 años me sanó de una enfermedad bien complicada? ¿Por qué no lo puede hacer hoy? ¿Por qué si el Señor me rescató financieramente hace tantos años y ahora estoy en una vida más estable? ¿Por qué no lo puede hacer hoy? Bueno, pues los discípulos de alguna manera tenían una memoria bastante corta. El Señor les llamaba que su corazón se había endurecido. Esa es la palabra que utiliza el Señor. Pero el Señor no se desanimó. Ahí no dice, ¿cómo es posible que ustedes, si vieron todo lo que vieron? No, ¿verdad? Les tuvo ese amor y esa misericordia en esta oportunidad, en este milagro, en esta señal particular. Vamos a ver qué sigue más adelante. Viene la escena número 2, el Señor les alimenta ahí y van por donde dice ahí Tel Adar, ahí está el mar, y cruzan nuevamente a la ribera. Es una región que en el pasaje de Marcos dice Dalmanuta. Aquí en este pasaje leemos que era la región de Magdala. También se conoce como Magadán. Esa es una zona de donde el Señor fue a visitar. Esta palabra Magdala nos suena, ¿se acuerdan? A la Magdalena. Bueno, probablemente se le decía Magdalena porque pertenecía a esta región de Magdala. Estaba al otro lado y el Señor toma la barca, sale de la zona de los gentiles y vuelve otra vez a territorio de Israel. Es importante tener la ubicación geográfica, porque estando ya en el lado de Israel, vea qué interesante. Entonces, después de despedir a la gente, de ver ese gran milagro, se va para la barca. Estamos en Mateo 16, sí, estamos en Mateo 16, verso 39. No, perdón, estábamos en el 15:39 y ahora estamos en el 16:1. Dice: llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. O sea, viene el Señor de la situación con los discípulos y que dudaron nuevamente, y aunque el Señor volvió a hacer el milagro y alimentó a los 4,000, cuando llega al otro lado, ¿quién lo está esperando? Los fariseos y los saduceos. Ok, hemos estudiado de los fariseos, ¿verdad? Una secta ya como 150 años de Jesús, ya ellos tenían una preeminencia, ¿verdad?, dentro de lo que es la religión judaica. Y hay otra gran escuela que son los saduceos. Y algo interesante, los saduceos y los fariseos no se llevaban mucho. Tenían un pensamiento un poco diferente en cuanto a sus doctrinas, pero usted los puede ver ahí juntos para lo que no convenía. Extrema derecha
y este a mi izquierda. ¿Quiénes eran los derechos? Los fariseos. Y los saduceos eran la izquierda. Eran derecha. Imagínense, así tan diferente era el pensamiento uno del otro. Bueno, pues aquí los vemos juntos. Ellos aparecen y están con el Señor Jesús y le piden una señal del cielo. Pero él respondiendo le dijo, esta parte no está en el relato de Marcos, por eso nos pasamos aquí para leerlo en el relato de Mateos. Le dijo el Señor, estamos en el verso 2, capítulo 16, cuando anochece decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Generación mala y adúltera, demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El Señor aquí les devuelve esa forma de tentarlo, ¿verdad? Con 3 palabras. Les dijo, hipócritas, generación mala, ¿y qué más les dijo? Adúlteros. Bueno, para empezar, la palabra hipócrita, todos entendemos que hipócrita es una persona que tiene una apariencia ante los demás que no es lo que la persona es. Bueno, la palabra hipócrita, estaba estudiando un poco que viene del griego y esa palabra se utilizaba para definir a los actores, pero los actores que hacían obras de teatro en la antigüedad usaban una máscara, era una máscara, y ahí fue pasando ¿verdad? Ahora entendemos hipócrita como la persona que utiliza una máscara. Digo yo, pobre los actores, ¿verdad? Si hay algún actor en la audiencia, ¿verdad? Qué lástima que una palabra así, nosotros pues no si fuera así le podemos decir que eran hipócritas, pero hoy en día esa palabra llega a nosotros, a nuestro lenguaje, como algo totalmente negativo, porque tienen el uso de una careta. Y los fariseos y los saduceos decían una cosa, pero nada que la practicaban. Ellos realmente en su corazón, como les dijo el Señor, esta generación de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay que tener mucho cuidado con el tema de iglesia, de no aplicar lo que hacían los fariseos y los saduceos, porque hoy por hoy nosotros también podemos pecar de esa hipocresía. ¿De qué manera? Cuando no saludamos a un hermano de un, ¿verdad?, corazón genuino, algo que realmente lo sentimos, o muchas veces nos dicen algo y pelamos el diente, ¿verdad? Y por dentro pensamos otra cosa. Es más, le estamos diciendo algo y automáticamente estamos pensando algo diferente. Eso simplemente no agrada al Señor. Lo segundo que le dijo es una generación mala, sí, porque sus obras eran malas. Ellos habían utilizado la costumbre y habían torcido casi que la ley mosaica, ¿verdad?, para sus propósitos, para tener gobierno sobre las demás personas. Y a ellos les encantaba, ¿verdad?, que los que ellos decían A, tenían todo el mundo que hacer A, y si decían B, ellos tenían que hacer B. Entonces ellos gozaban hasta de eso, les gustaba tener ese poder, y era una generación realmente mala. Y la última palabra que utilizó es adúlteros. La palabra adúltero, de ahí viene adulterio, es casi que mezcla, es cuando se pierde o se diluye algo en su sustancia. Bueno, por eso el adulterio dentro del tema marital pues tiene que ver, ¿verdad?, cuando una persona que es casada pues tiene una relación con una persona que no es casada, que no es su pareja. Entonces, la palabra adúltera aquí, el significado que tiene es que estaban mezclados. Ellos decían que tenían ciertas cosas que eran verdad y las totalmente enredaban con cosas que eran falsas, mentiras. Su doctrina era lo que realmente al Señor Jesús le quedaba pensando, y él nuevamente tiene un gran dolor. Él tiene el dolor porque él puede ver en esos corazones totalmente cerrados a la verdad, porque él les dice, ustedes pueden ver que hoy va a llover y saben que va a llover, pero ustedes con todo su conocimiento, con su letra, con todo lo que han aprendido de la ley, no entienden que toda la ley en mí se está cumpliendo. Podemos ver segunda a Corintios, por favor, 3,
6, está hablando aquí el apóstol Pablo a los Corintios. En el verso 6 dice: el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Estas sectas de los fariseos y los saduceos andaban apegados a una letra y no habían dado oportunidad en el Espíritu. Y el nuevo pacto que él estaba trayendo no lo estaban aceptando. Entonces el Señor vio como las oportunidades de que el reino de Dios llegara a estas sectas era prácticamente nula. Por su forma de pensar, por su forma de actuar, ellos estaban totalmente alejados de Dios. Y el Señor viene y les da la oportunidad, porque el Señor les predicó a todos, hasta los mismos fariseos. Lo que pasa es que ellos no quisieron aceptarlo. ¿Cómo fue que dijo usted una vez, pastor? Que en realidad con los fariseos, que ellos sí entendían, pero no creían, o no lo quieren aceptar, pero ellos sí lo entendían. ¿Entendieron que Jesús decía que era Dios? Ellos lo entendieron que Jesús, él dijo, yo soy, ¿verdad? Y ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Lo acusaron de blasfemia. Y toda la palabra apuntaba a que él era el Mesías, y aún así no quisieron. Vea esta palabra de Juan capítulo 3, por favor, del verso 19 al 21. Hemos leído en Juan que de tal manera amó Dios al mundo. Más adelante en el versículo 19 dice: y esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la raíz por los cuales los fariseos y los saduceos estaban totalmente alejados, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz, y Jesús es la luz, por eso ellos la detestaban. Así lo estaba explicando Juan. Dice, y no viene a la luz. Ellos no quisieron venir a Jesús, aunque Jesús les dio oportunidad, para que sus obras no fueran puestas, dice, y no vienen a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Es decir, si se quitan la careta, va a quedar todo al descubierto. Esta palabra que nos da el Evangelio de Juan retrata tal cual porque ellos ya habían sido condenados, y eso le traía un gran dolor al Señor Jesús, porque muchas de esas enseñanzas eran esparcidas en el pueblo. Terminamos este pasaje. Vámonos nuevamente al verso 5, ahí donde estamos en Mateo 16, 5. La última parte del versículo anterior dice: y dejándolos Jesús se fue. Qué triste cuando Jesús simplemente ya se va y los deja. Es una tragedia, hermanos. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy han escuchado la palabra de Dios por la radio, por la televisión, presencialmente inclusive, y aún así sus obras no quieren que las vean al descubierto, no quieren arrepentirse? ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús en algún momento? Él se retira, como se retiró de los fariseos. Siempre hay que orar para que Dios dé una oportunidad más, pero quién sabe si será la última, no lo sabemos. Entonces, bueno, el Señor vuelve otra vez, llegó a este lugar, la ribera, encontró a los fariseos y dijo: no, montémonos de nuevo en la barca, y va de nuevo y se van ahora para Betsaida, se van y cruzan otra vez, y nuevamente se encuentran en la barca. Están nuevamente en la barca. Esta vez no hubo tormenta para que, con respecto al primer relato, ¿verdad? Y entonces el Señor venía meditando. Él venía meditando en lo que había pasado con la conversación que tuvo con estos fariseos y con estos saduceos. Y entonces llega y le dice: los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Bueno, de las 7 cestas que esta vez quedaron, se les olvidó. El relato de Marcos dice que llevaban solo un bollo de pan, o sea, que era un bollito para ese montón de, ¿verdad?, de discípulos, pero ahí lo llevaban, era un bollito. Y entonces Jesús llega y le dice: discípulos, guardados de la levadura
de los fariseos y de los saduceos. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. O sea, ellos estaban ahí, qué torta, el Señor nos está regañando. Pero no entendieron los discípulos que les estaba hablando en un lenguaje espiritual, porque el Señor se estaba refiriendo a la doctrina de los fariseos, a la doctrina de los saduceos, que era como una infección que se esparce. Y Él utiliza el ejemplo de la levadura. Bueno, la levadura, todos sabemos que es una sustancia que puesta en la masa, en la harina, lo que hace es que la masa crezca, ¿verdad? Bueno, la levadura como tal es masa fermentada que se guardaba un pedacito a la hora de hacer el pan, ya leudado, se guardaba un pedacito, se disolvía en agua y ahí quedaba guardada hasta la próxima tanda en que volvía a hacerse pan. Y de ese mismo echaban al pan y ahí iba dando vueltas. Siempre guardaban un pedacito ya leudado. ¿Por qué? Porque era tan potente ese ingrediente que leudaba toda la masa. Entonces Él les decía, si estos señores, fariseos y saduceos, siguen con esto y ustedes no están apercibidos, ¿quién quita y los envuelven y los, ¿verdad? Y los revuelcan en sus malas obras? Una advertencia más para nosotros también hoy en día, ¿no? ¿Cuántas enseñanzas y doctrinas de ya los fariseos? Creo que todavía existen algunos en nuestra época actual, ¿verdad? Han quedado algunas sectas todavía en el judaísmo, pero tenemos que guardarnos. Hoy cada mes sale alguna ocurrencia o sale alguna falsa doctrina y que la presentan con una apariencia bíblica inclusive, pero tenemos que estar apegados a la palabra del Señor, ¿verdad? Para no caer en esas cosas. Tenemos que estar, como dicen, atentos en todo momento. Bueno, ellos en la barca, ahora sí que les llegó su turno, porque el Señor en esta oportunidad ya no se las dejó pasar. En la primera, cuando le dijeron que cuándo iban a sacar la comida y pan para los 4,000, se las perdonó, no les dijo nada. Y aún así aquí vimos la forma en que regaña el Señor. Ahí no le está diciendo ni lo señaló, es que ustedes son una atacada. Al final lo que les dijo el Señor, ustedes son hombres de poca fe. Y el Señor le regaña haciéndole preguntas. Eso es algo que podemos nosotros aprender, hermanos. Cuando haya que exhortar a un hermano o exhortar a una hermana, realmente no tenemos que llegar y señalarle, sino hacerle las preguntas que le daría el mismo Señor Jesús. Amén. ¿Le conviene eso? ¿Está seguro usted que eso le va a llevar a usted a los propósitos que quiere? Cualquier actitud de un hombre o de una mujer que está alejándose de Dios simplemente es hacerle las preguntas que el mismo Señor ha hecho. Y les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Ese aún es todavía. ¿No entendéis todavía? Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogisteis? En el relato de Marcos dice, ellos respondieron y le dijeron, sí Señor, fueron 12. Aquí no lo dice, pero en este dice, ni de los 7 panes y de los 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Eso acababa de pasar algunos días, hacía demasiado pronto. ¿Y cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, en ese momento, después de todas esas preguntas que el Señor les dijo, entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Yo me imagino al Señor Jesús en estos 3 episodios. Primero, ante la incredulidad nuevamente de los discípulos al alimentar a los 4,000. Ver el corazón cerrado de los fariseos y de los saduceos. Y por último, en la intimidad del grupo de él, en la intimidad de los discípulos, seguía viendo cómo ellos no lograban entender los temas espirituales, porque el Señor les estaba hablando de temas espirituales. Estas mismas cosas las podemos aplicar a nuestra vida, porque el Señor nos está hablando en todo momento, a través de su palabra, de las cosas espirituales que nosotros necesitamos aprender. Amén.
terminemos con 1 Corintios 5, 6 y 8. ¿Por qué el Señor utilizó el ejemplo de la levadura? Bueno, porque eso era algo que, aunque fuera muy pequeño, la levadura, toda la masa iba a ser fermentada. No se iba a escapar un pedacito de la masa sin que fuera a ser impactada por esto. Entonces llega el apóstol acá nos dice, permítame, sí, hablando a los corintios les dice Pablo: no es buena vuestra jactancia, ¿acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Ya lo sabemos, ¿sí? Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois. Somos nueva masa, hermano y hermana. Somos nuevas criaturas en Cristo Señor. Entonces dice: ¿cómo sois? Tenemos que limpiarnos. Sin levadura. Es decir, sin estar llenos en nuestra vida de esas doctrinas, de esas enseñanzas que no son apegadas a la palabra de Dios. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que es una exhortación a cuidarnos, a guardarnos. No ser tan duros, ¿verdad? En este relato con los discípulos que estaban con Jesús, porque ellos también, de alguna manera, les faltaba crecimiento, les faltaba todavía algunas cosas. Sí, como les digo, es censurable el hecho que hayan esto, y al Señor le dolió, y al Señor le pesó, pero el Señor con amor les enseñó y les dijo: esto es de lo que estoy hablando, de esa doctrina, cuídense de eso. Y eso aplica hoy, en este día, para nosotros también. Terminamos este relato entonces con ese pensamiento en nuestro corazón, de que el Señor siempre está a cuidado de nosotros, Él tiene paciencia y que Él se apesadumbra de nuestras malas actitudes cuando nos alejamos. Oramos. Gracias, Dios, por esta lección. Te damos gracias por lo que hemos aprendido. Padre, comprometemos nuestro corazón de una manera humilde delante de ti, Señor, a seguir estudiando y aprendiendo de tu palabra, para estar preparados en todo tiempo, Señor, para estar alertas ante toda doctrina, toda falsa enseñanza de hombres, Señor, que pueda venir a contaminar nuestra vida, a tu cuerpo, la iglesia, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.